sistema democrático funcione. Una urdimbre que articule el debate social como premisa para consolidar un debate en el seno de las instituciones públicas. Por supuesto, un debate que se tiene que dar en todas ellas, pero ajustado a la singularidad de cada una. No es lo mismo el debate parlamentario que el debate que se pueda producir pues, en la vida judicial. Pero el debate es esencial, aunque, insisto, se ajuste a la singularidad de cada una de las instituciones. Que también se dé de manera real y efectiva un debate estrictamente político, pero un debate político que se dé primero en el interior de los partidos y después entre ellos, pero primero en el interior de los partidos. La política se legitima, esta es otra evidencia, pero que yo considero ineludible, se legitima o se deslegitima por el servicio efectivo, no por las palabras, evidentemente, solo, por el servicio efectivo que presta a la sociedad a la que sirve. Servicio efectivo que, resumiendo mucho, se traduce en el cumplimiento de dos funciones: la integración de la sociedad y no la desintegración, y la mejora de su situación, de sus condiciones de vida. Ese es el servicio que los ciudadanos esperan de la política. Por eso, nuestra Constitución, aun reconociendo en su artículo 6º la clara relevancia que tienen, naturalmente, los partidos políticos como expresión del pluralismo político, no les concede, y esto es importante tenerlo en cuenta, no les concede el monopolio del debate público. El debate público que es, en términos genéricos, expresión de una democracia que, como se denomina en la teoría política, es la democracia participativa, en la que la efectividad de la libertad y de la igualdad de los individuos se vinculan a las de los grupos en que se integran, grupos que no son solo los partidos, como lo sabemos. Por eso es muy importante, aunque se suele ignorar, lo que establece el artículo 9.2 de nuestra Constitución, porque es el precepto que realmente constitucionaliza, en mi opinión, a la sociedad civil. Insisto, aunque muchos lo ignoren. La constitucionaliza porque realmente integra la libertad de los individuos en la de los grupos de los que ellos forman parte. Pues bien, para caminar, vuelvo a repetir, hacia esa urdimbre social, por dar algún modelo inicial que nos permite dar otro paso en materia de lenguaje, yo creo que es un buen modelo, como ocurre con todos los modelos, no para copiarlo, sino para tenerlo a la vista, el modelo anglosajón con su red y con su cultura de clubs y, sobre todo, de lo que en inglés, lo conocen todos, se denominan los foros cross-parties. Yo conocí el foro Carta 88, que imitaba un poco, de cara a los debates de actualidad, al foro Carta 77 de Checoslovaquia, y en donde descubrí que la sociedad civil se manifiesta cuando hay plataformas en las que quienes participan en ellas hablan a título personal, no en representación de un partido, sino como fulanito de tal. Y dicen lo que piensan, de la manera más desinhibida, siempre dentro de la prudencia que en un debate público cabe esperar. Pero la experiencia de los cross-parties es, a mi juicio, como cultura de debate esencial, sobre todo porque practican la transversalidad. Porque en los foros cross-parties, en las plataformas cross-parties, hay gente de todos los partidos políticos. Es la transversalidad política que acaba siendo el marco ideal para favorecer ese debate espontáneo y fluido que no soluciona los problemas directamente, pero que permite que las ideas afloren salvando o superando la dificultad que muchas veces se da en el interior de los partidos. Este debate, entrando un poco más en lo que tiene de cultura, expresión de cultura, de debate, de diálogo, es evidente que en el mundo anglosajón, también en el mundo francés, de alguna manera, viene favorecido por un hábito escolar, a mi juicio, esencial, que es el hábito de la expresión oral. Quienes han estudiado en el liceo francés o también tienen experiencia de colegios anglosajones, saben que es bastante habitual la promoción, y en Estados Unidos exactamente igual,
en las asociaciones que existen en la universidad, el debate sobre temas de actualidad desde la época de estudiantes, pero vamos, desde los primeros. Contribuye de mayor a hablar, es una expresión esta muy clásica, hablar con propiedad, es decir, a ser dueño de las palabras que se utilizan. Y a través de este dominio, de esta propiedad de las palabras, a ser dueño de uno mismo. Algo que me parece realmente esencial. Sin embargo, no es bueno en ningún caso cuando se introduce una idea que puede llamar un poco la atención, no es bueno el no hacerlo con prudencia. Y yo cuando estaba escribiendo estas notas, de lo que me acordé es de la cautela, nada menos que de Platón, en la República, en el libro séptimo de la República, cuando dice que no hay que confundir la expresión oral, el que pueda haber expresión oral en la escuela, con una discusión contradictoria por principio. Dice, ya que los jóvenes imitan, cuando están acostumbrados solo a eso, a los que refutan dialécticamente, y ellos a su vez lo que hacen en la escuela es refutarse o contradecirse entre ellos. Dice, dando dentelladas como cachorros. Bien, a mí me parece que esta observación o esta cautela de Platón en la República es importante porque nos obliga a tener en cuenta, cuando se introduce la necesidad de la expresión oral, nos obliga a tener en cuenta que necesitamos una pedagogía del lenguaje oral en la escuela que obliga, para poder usarlo bien, a tener una materia, la materia del lenguaje, como materia troncal, como ocurre en Francia, junto con las matemáticas, y no hablo del informe PISA, conociendo el lenguaje, introducir una materia que puede ser transversal, que no digo que sea una asignatura independiente, pero sí que introduzca una pedagogía que armonice opiniones e intereses desde la inteligencia y desde la voluntad de convivencia, que no introduzca la controversia por la controversia, que introduzca el diálogo desde, insisto, desde la comprensión de lo que el docente ha expuesto y desde lo que cada uno de ellos han entendido en la materia correspondiente. Y entrando ya más directamente en el tema, otra evidencia. La democracia no puede prescindir de la palabra, no puede prescindir del lenguaje. Y a veces parece que tenemos tanta prisa que el lenguaje resulta un elemento retardante. Y no es así. Me estoy refiriendo a un lenguaje vivo, a un lenguaje no impostado. Porque la democracia se traduce, es un régimen de opinión en el que lo primario y principal es la opinión de sus protagonistas, de sus ciudadanos. Es el protagonismo, por tanto, de estos el más relevante, el permanente, y que se desvirtúa justamente cuando el lenguaje social se distancia del que usan las instituciones públicas, cuando ese lenguaje social no se reconoce en el lenguaje público. Entiende que el lenguaje público es poco menos que una jerga, que no tiene nada que ver con él ni con sus problemas. Por ello, sin confundir ámbitos institucionales y sociales, repito, necesitamos debates de opinión, foros abiertos realmente, que analicen libremente nuestra realidad, nuestros problemas y nuestros proyectos, porque no bastan las tertulias. Lo digo claramente y lo digo con todo respeto como cualquier manifestación de opinión. No bastan las tertulias restringidas a esas voces mediáticas afines que en muchos casos son animadoras de ideologías u ortodoxias de lo políticamente correcto. Tampoco hay que confundir ese debate vivo, ese lenguaje vivo y no impostado, con las controversias que se puedan suscitar legítimamente, desde el pluralismo de opinión, desde las tribunas de prensa. Las tribunas de prensa no, aunque introduzcan controversia, no debaten, no se pueden confundir sus criterios, sea la línea editorial o la de sus articulistas o colaboradores. Yo lo hago alguna vez, pero no se pueden confundir con un auténtico debate. Sobre todo por una razón, porque de alguna manera
cuando insensiblemente se deriva en propaganda, hay que tener siempre en cuenta, vuelvo a repetir otra evidencia, que la propaganda casa mal con el sistema democrático. La propaganda, por definición, casa mal con la democracia. A mi juicio, un debate útil es aquel que efectivamente trata de reflejar el pluralismo social, el que no lo oculta o lo desfigura o lo instrumentaliza torticeramente. Voy a citar a un jurista liberal al que no conozco personalmente, pero al que leo con muchísimo gusto. En un medio, lo de menos es el medio. Seguro que lo tienen perfectamente identificado cuando diga el nombre. El abogado Ruiz Soroa, que advertía recientemente que este pluralismo de actores y de intereses y su interacción, el pluralismo en principio, lleva al sistema democrático al acierto. Yo comparto ese criterio, aunque también comparto la cautela que dice que es posible, no lo dice tajantemente, y me parece que aquí la prudencia es importante, es posible que el sistema favorezca en alguna medida la mediocridad. Pero la mediocridad se corrige con la pluralidad, porque la pluralidad convierte al sistema en eficiente. Entre otras razones porque el pluralismo, en lo que tiene de límite del poder, cuando hay auténtico pluralismo, de ese juego de checks and balances, de frenos y contrapesos, ese pluralismo contribuye a introducir transparencia en el lenguaje público. Permite la serenidad de un debate de ideas, cuando se hace bien, cuando el debate es auténtico, y no una mera contraposición de eslóganes, o de titulares, o de consignas. No, el debate social, unido al debate institucional y al político, no se puede reducir a meros titulares, eslóganes o consignas. A mi juicio, la primera manifestación de la corrupción, de la que tanto se habla, es la corrupción de la palabra. Este es el mayor riesgo que hoy corre nuestra sociedad, sin ninguna duda, y que hoy corren nuestras instituciones. Y entre ellas la institución parlamentaria. Y también la de quienes son protagonistas legítimos, desde el punto de vista político, la de los partidos políticos. Porque la corrupción afecta al lenguaje social, al lenguaje institucional y al lenguaje político. En esas tres dimensiones del lenguaje no podemos permitirnos que el denominador común sea, y lo digo con todo el respeto y toda la modestia de quien se siente fundamentalmente servidor parlamentario, que el denominador común sea la hostilidad, el maniqueísmo radical o el conflicto. La democracia no es compatible con el concepto político de enemigo entendido como hostis, tal como lo entendió Carl Schmitt en su conocido ensayo sobre el concepto de lo político. En un contexto político democrático, la tensión natural o la polémica amigo-enemigo no puede asociarse, lo de Carl Schmitt era tremendo, asociarse a la guerra, decía, sino al diálogo. Al diálogo. El enemigo, como se ha dicho tantas veces, se decía, sobre todo hace posiblemente 30 años más, el enemigo político es solo un adversario. Encarna el legítimo disenso de opiniones, pero no debe impedir ello el diálogo, lo que algún clásico ha denominado la esgrima pacífica de la palabra. La palabra, el lenguaje civilizado, es el único que puede guiar los pasos de una sociedad que quiere ser democrática. Y si no es así, es que no lo quiere. Y eso es muy triste. De una sociedad que quiere ser democrática, lo único es el lenguaje civilizado. De la sociedad democrática, de las instituciones, de las fuerzas políticas. Y sobre todo, querido presidente, lo sabes mejor que yo, de la institución parlamentaria. Porque no podemos olvidar que el Parlamento tiene como principal función evitar, por decirlo de una manera plástica, que haya hechos consumados a sus espaldas, que primen sobre la palabra consciente y libre de quienes legítimamente lo integran esos hechos consumados. Por eso, en garantía de la función parlamentaria, necesitamos previamente, y quizá esto es lo único que me gustaría destacar de mi intervención como núcleo, que previamente
exista un lenguaje social, un debate social que contribuya a racionalizar las soluciones a nuestros problemas y que no los encone. Que la sociedad, a través sobre todo de quienes informan y guían la opinión, no caiga en el viejo vicio del arbitrismo, de las soluciones fáciles, de creer que a los problemas se les puede dar una solución de manera inmediata y simple, más bien simplista. No, un lenguaje social que acerque y no que distancie. La pregunta obligada es si hoy es posible cultivar ese lenguaje, porque no se trata de teorizar, y de alentar ese debate en nuestra sociedad. Una sociedad marcada, lo sabemos todos, por esta crisis difusa, que ni los economistas se ponen de acuerdo a la hora de explicarla, y desde luego empobrecida, cuando no corrompida también, en ese recurso vital primario que es el lenguaje, que son sus palabras, aquello que nadie debería quitarnos, sus palabras. Pues bien, frente a la pregunta, mi respuesta es afirmativa, con plena convicción, pero siempre, evidentemente, y vuelvo a ver Bertrand Russell, con la condición, y esto nos hace a todos responsables, con la condición de que, como decía Russell, contemos con un liderazgo responsable, asentado firme y fielmente en una sociedad civil que imponga una exigencia de calidad ética e intelectual a ese mismo liderazgo. Una exigencia real que condicione y limite, porque lejos estamos de los tiempos en que el líder hacía y deshacía a su antojo. No, hoy necesitamos poner condiciones al liderazgo social para que sea legítimo y al liderazgo público. Para el contraste de ese liderazgo, vuelvo al análisis inicial, es necesario un debate social abierto que le identifique y que le reconozca a través de un lenguaje transparente. Yo pienso siempre en eso que los franceses llaman la lengua de madera, la langue de bois. Eso hay que desterrarlo absolutamente. Absolutamente. El lenguaje tiene que ser un lenguaje vivo. Tenemos que recuperar la principal función del lenguaje, y es su función o su sentido instrumental de ser expresión de una realidad y no de enmascararla. Fijémonos como ejemplo, que lo entenderán, es inesquivable para mí, en el debate parlamentario y en el uso que se hace de la palabra en las cámaras. Y me van a perdonar porque no hace falta recordarlo, pero como yo he citado antes a Bertolt Brecht, soy muy partidario de lo elemental. Recuerdo siempre el viejo poema de la lógica del estudio, estudia lo elemental. Pues bien, tengo que empezar diciendo, hablando del debate parlamentario, que el Parlamento es, por definición, la institución deliberante por antonomasia. Es la institución de la palabra. Y de esa palabra parlamentaria dependen, y esto es importante no olvidarlo, y a veces yo tengo la sensación de que se olvida, dependen algo tan importante como es la racionalización y la estabilidad de las decisiones políticas que se adopten en el Estado, aunque decidir corresponda fundamentalmente al Ejecutivo. Vuelvo a recordar que en las dictaduras se oponen las decisiones como hechos, como he dicho antes, consumados. En las democracias las decisiones se explican, se motivan, evitando que esos actos de voluntad puedan incurrir por arbitrarios en el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, como saben, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución. Me he referido también antes al principio o valor fundamental del pluralismo político. Pues bien, la razón natural del debate parlamentario no es la de abreviar el trámite, es acoger la diversidad de opiniones y someterlas, al final, al legítimo crisol del voto de la mayoría. Es también evidente que con el voto no se pretende alcanzar una verdad política indiscutible, sino como mucho una transacción que contraste cuando es efectiva, como ocurre con las transacciones en la vida privada,
que contraste, que acerque y, si es posible, integre las distintas posiciones o perspectivas, garantizando, y esta es una función también importante, garantizando en lo posible la estabilidad del acuerdo alcanzado. La dimensión representativa del Parlamento, sumada a esta función integradora, lo convierten en el primer foro institucional de un sistema democrático. Esto se ha dicho mucho y no debe hurtarse el repetirlo. Importa mucho subrayar esta primacía institucional, porque de la ejemplaridad y de la transparencia del Parlamento depende, en mi opinión, el que, como si fuera un espejo en el que se mirara también la sociedad, se incentive también el debate público extraparlamentario y se fortalezca el prestigio del debate mismo.